Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 14 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy con esa tensa espera al dato de inflación que se va a publicar hoy a las 2:30 de la tarde, hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana en los mercados. Bien, antes de empezar cualquier análisis, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los mercados, empezando con el futuro del mini SP500 en el gráfico diario. Ayer tuvimos sorprendentemente una sesión bastante volátil, alcista, y por tanto un poco salimos de la zona de peligro en el Nasdaq, lo veremos, que tenía ayer ese gran soporte al que se había encontrado en los 12.300 y bueno, arrancamos un movimiento alcista que nos hizo salir pues de esa zona de importante nivel. Bien, pues ahí vemos un poco la vela del día de ayer, una vela fuertemente alcista que nos está acercando de nuevo a la gran resistencia de los 4.200. Vamos al gráfico de 4 horas para empezar a ver un poco aquí pues, posibles escenarios. Tengamos en cuenta que la sesión de hoy va a estar completamente condicionada al dato que se va a publicar de IPC, muy condicionada, con lo cual ahora mismo haremos un primer planteamiento en el sentido de detectar niveles importantes de soportes y resistencias, pero este planteamiento va a tener que ser ajustado, modificado, antes de la sesión, porque ya se habrá publicado el dato de inflación y habrá habido pues fuertes movimientos en el precio en ese sentido, con lo cual hoy es un día de preparación un poco que hay que tomárselo con mucho cuidado, porque ya digo, es que todo va a estar pues muy a la espera de los movimientos que se den una hora antes de la apertura y habrá que hacer muchos ajustes. Pero de momento un poco vamos a hacer este primer planteamiento. En el gráfico de 4 horas marcamos como primera resistencia importantísima, evidentemente, la zona de los 4.200. Esta zona es clave en el SP500. Si el precio llegara aquí, vamos a ver cómo reacciona. Es una zona muy potente de resistencia que en el caso de ser superada al alza, tendríamos que tener en cuenta como siguiente zona de resistencia los 4.250. Y la siguiente zona los 4.350 aproximadamente. Ahí serían un poco los dos niveles por encima de la gran resistencia de los 4.200. Como soporte principal, está claro que son un poco esta zona de aquí, los mínimos de la semana pasada, aquí en los 4.060. Ese sería el principal soporte, pero también quiero remarcar los 4.100 como un soporte bastante importante, porque ayer incluso comenté que se estaba formando en el gráfico de una hora, justamente entre los 4.060 y los 4.100, una estructura aquí de giro, un hombro, cabeza, hombro invertido, que finalmente pues tuvo su función. El precio rompió la línea clavicular, mostrando aquí un poco esa corrección, esa zona de ahora soporte, y por tanto los 4.100 tiene también mucha importancia ahora mismo en este índice. Bien, por debajo de estas dos zonas, si el precio llegara hacer un movimiento, hombre, son muchos puntos, pero bueno, tengamos un poco la previsión en el día de hoy. Si el precio llegara a perder los 4.060, la siguiente zona de soporte a considerar es esta, los 4.020. Ahí tendríamos esas confluencias de una zona importante de soporte a nivel técnico, una directriz alcista que ya lo estuvimos comentando en la sesión de ayer, aquí desde estos mínimos del pasado mes de octubre del año pasado, con los mínimos de este año, que también podríamos tener aquí esa directriz bajista desde los máximos históricos, la media de 200 en el marco temporal de 4 horas y una zona técnicamente que fue de acumulación a finales de año. Aquí a finales de enero, 31 de enero. 4.000, 4.020 sería el siguiente soporte a considerar. Todavía nos queda el precio muy lejos de esa zona, pero quiero un poco hoy remarcar niveles importantes para tenerlos en cuenta, dada la sesión pues un poco especial que tendremos. En el gráfico de una hora y viendo ya niveles más inmediatos, más cercanos al precio en este momento, que sí que habrá que tener en cuenta que estos niveles puede ser que al empezar la sesión ya estén completamente desfigurados y tengamos que volver a hacer
un nuevo planteamiento en este marco temporal de una hora, pero el soporte más inmediato se encuentra aquí en los 4.130, 4.135. Se formó ayer una zona de acumulación al final de la sesión de ayer que venía un poquito de esa zona de soporte, se rompió al alza, ejerció un throwback con apoyo a la media de 200 en este marco temporal de una hora y por tanto ahí tenemos el primer soporte importante del precio. Luego, este soporte que se ha formado más en la sesión europea de hoy, que fue un poco los máximos de ayer, que se han roto al alza en la sesión de hoy y que podrían ser, ¿no?, soportes si se produjera ese movimiento clásico técnico del throwback. Esto ya me parece como nivel, ya digo, lo marco porque ahora mismo es nivel, pero dado lo que va a ocurrir, puede ser que el precio a este nivel no le haga ni caso, y a lo mejor incluso ni dado si el precio cayera, ¿vale? Luego, como primera resistencia menor, inferior a los 4.200, la encontramos aquí, en unos máximos que dejó el precio en la sesión del día 9, que ya se formó aquí también en la zona de resistencia a finales del día 8, 4.170. Sería también la siguiente zona de resistencia, la más cerquita, ahora mismo, dado la situación del precio actual. Pero repito, esta zona 4.170, este nivel de aquí, 4.150, incluso el soporte, los 4.135, son niveles menores que tendremos que acabar de ver, pues dado un poco, ¿no?, el movimiento que se va a producir una hora antes de la apertura americana, si habrá que considerarlos o ya no. Tendremos que acabar de echarle un ojo ya a cada uno en su trabajo individual de preparación de sesión. Bien, vámonos al Nasdaq para echarle un ojo. Gráfico diario, también ayer sesión alcista que nos alejó del gran soporte que teníamos aquí en los 12.300. Ayer lo estuve comentando y teníamos una zona muy potente que fue resistencia, que volvió a ser resistencia a finales de enero y que una vez rota se ha polarizado soporte ahí en ese throwback técnico y ahí tuvimos un poco pues esa continuación alcista que ahora mismo está atacando una directriz menor, un poco desde los máximos de este mes de febrero, pero bueno, es una directriz bajista que la veremos mejor en el marco de 4 horas. Ahí la tenemos, todo este movimiento a priori correctivo del throwback a los 12.300, ya lo acabaremos de ver si finalmente es así. Y pues si se producen buenas reacciones alcistas al dato de IPC, pues romper esta zona sería interesante. Una ruptura de esta directriz bajista desde los máximos de febrero lo llevaría a ir a buscar los 12.700, y tendríamos la siguiente zona, y luego la gran resistencia de los máximos del mes en los 12.900, 13.000, que también es una resistencia mayor, como la podemos ver aquí en los gráficos de diario, incluso semanal. Estaba esta zona aquí de resistencia anterior. Bien, volvemos al gráfico de 4 horas para marcar niveles de soporte, para comentar niveles de soporte importantes, sobre todo, evidentemente, los 12.300 es el soporte más importante que tiene el Nasdaq, pero también he marcado aquí con una elipse una zona que considero muy relevante. Estamos hablando de los 12.450 aproximadamente. Aquí le confluye un nivel que ya fue nivel de soporte aquí, fijaros, pero me voy un momentito al gráfico diario. Cuando se formó aquí esa estructura de doble techo por fallo, dejó este mínimo común. Pues de esta zona estoy hablando, de esta zona de aquí, 12.450, que una vez se rompió, ese soporte ejerció muy bien de resistencia en estos pullbacks, y que también ayer en la sesión, cuando se rompió, el precio testeó esta zona, lo veremos mejor en marcos inferiores. Por tanto, aquí hubo una acumulación más o menos ahí, 12.400, 12.450, que además ahora está ahí confluyéndole también esa directriz alcista desde los mínimos anuales. Ahí lo vemos, estamos otra vez ahí tocando esa zona, una directriz que tiene mucho peso, ha sido tocada en diversas ocasiones, en 4 o 5 toques en esa directriz, por tanto es una directriz fuerte, ratificada y que ahora mismo estaría ahí confluyendo en los 12.400, 12.450, y sería un soporte también muy importante más allá, o sea, un poco no el siguiente después de los 12.300. Bien, gráfico de una hora para ver ya niveles menores. Tendríamos como soporte más cercano al precio este nivel de aquí, los 12.560 más o menos. Ahí tenemos unos máximos de ayer que han sido rotos al alza en la sesión de hoy
y que, en dado un movimiento técnico de corrección, pues podría ser convertido a soporte, también un poco por la fuerza de la media de 200 en este marco temporal de una hora, que está más o menos en esa zona. Luego el siguiente soporte, mínimos del día, también zona de acumulación de final de la sesión de ayer, en los 12.480 aproximadamente, y luego el soporte que acabo de comentar. Ahí se ve muy bien como el precio tuvo mucha reacción a esta zona, ya en la sesión del pasado viernes, incluso ayer reaccionó ahí como resistencia. Una vez roto el precio buscó esa zona, ¿vale? Ahí hubo una entrada de compras, por tanto ahí tenemos una zona muy relevante en los 12.400, 12.450 como soporte. Y como resistencia, la primera, donde estamos, esa directriz bajista desde los máximos del mes de febrero, y luego la siguiente aquí, la encuentro en los 12.725 aproximadamente, ahí tendríamos la siguiente zona. Todo esto muy condicionado, repito, a la publicación del dato de inflación una hora antes de la apertura americana, con lo cual habrá que hacer muchos ajustes antes de empezar nuestra sesión. Y nada más, lo dejamos aquí. Que vaya muy bien, que tengáis una feliz tarde y una muy buena sesión de trading. Atentos al dato de inflación, 2:30 de la tarde, hora española peninsular. Hasta mañana.